¿Qué tal, amigos? Un placer saludarles hoy, usurpando el lugar de la gran Cristina Seguí, que es quien debería estar haciendo esta entrevista y que por un asunto familiar hoy no puede estar con nosotros. Bueno, vean, en septiembre de 2020 la política argentina se conmocionó con el anuncio de que el economista Javier Milei, toda una estrella mediática del otro lado del charco, anunciaba su candidatura como diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas que van a tener lugar en octubre de este año, del 2021. Milei así anuncia, entra en política, formando parte del Frente Avanza Libertad, junto con otro economista también muy mediático, como es José Luis Espert, y que ya se había presentado en 2019 como candidato a presidente. Y esto ha puesto la política argentina patas arriba con la entrada de alguien con tanto peso, no solo por sus referencias, por ser toda una referencia dentro de lo que es la discusión económica en Argentina, que es vital, como ustedes sabrán, sino también por la acaparación mediática que tiene y lo que significa desde el punto de vista de los medios. Si tenemos la suerte aquí de tener del otro lado de la conexión a Javier Milei. Javier, ¿qué tal estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Luis? Un gusto enorme estar contigo. Quería preguntarte porque has hecho, bueno, vamos a ver, la entrada tuya en política, como decía, ha movido todas las placas tectónicas de la situación política en Argentina. Y te quería preguntar porque los liberales somos muy reacios a entrar en política, ¿no? Para ti tiene que haber sido una decisión difícil. No sé si tuviste vértigo la primera vez al agarrar un altavoz y hablar en tu primer meeting o en tu primera reunión en una plaza. No, para nada. Lo que sucede es que tengo una experiencia docente, como docente universitario de 30 años. Entonces, estar frente a un auditorio es algo normal para mí. Y además, después de tantos años en los medios y tantas conferencias, porque la verdad es que los medios me resultan muy amigables. Pensá que yo he hecho conferencias que en el último año venían oscilando entre 1.000 y 5.000 personas. Bueno, de hecho, te escuché contar que celebraste tu cumpleaños. No sé si lo celebraste hiciste una reunión y juntaste a 5.000 personas, 5.000, sobre todo la mayoría jóvenes, ¿no? Sí, efectivamente, yo el 22 de octubre cumplí años y por una cuestión de comodidad, eso, digamos, fue jueves, entonces lo festejamos el sábado y convocamos a la gente a una plaza que se llama Plaza Holanda. Y bueno, nos acompañaron 5.000 personas en el festejo. De hecho, la cola para selfies tenía unos 500 metros. Bueno, ¿y eso cómo se traduce, Javier? Porque, vamos a ver, Espert, que lleva muchos años también en esto y se presenta en el 2019 como candidato, y digamos que el resultado es más bien discreto, ¿no? Ocupa la sexta posición, aunque preguntarte, dentro de todo, que Espert, que es tu compañero en este sentido, tu socio en este frente, él va a ir por un escaño por la provincia de Buenos Aires y tú por la ciudad de Buenos Aires. Era de esperar, es decir, ustedes saben que empiezan, que a pesar del ruido mediático que les acompaña, todo lo que generan desde el punto de vista mediático, después eso cuando se traduce en escaños ya es mucho más difícil. Bueno, eso es cierto que trasladar la intención de voto al voto hay una cuestión no menor, en especial en un sistema electoral, digamos, plagado de trampas y sucio por la política profesional. Pero digo, hay algunas cosas que quiero mencionar. Es muy importante lo que hizo Espert el año pasado junto a Luis Rosales, porque después de 30 años volvieron a llevar las ideas de la libertad a un debate. De hecho, el objetivo de José Luis Espert siempre fue, y eso a mí me consta, él lo dijo en sus más allegados, o sea, él sabía que era una elección sumamente polarizada, pero que era el momento de plantear justamente la salida que proponía el liberalismo a esta situación. Y no solo que logró llegar a las elecciones, aún digamos a pesar de las trampas que le hicieron, ¿sí? En especial el gobierno de Cambiemos, ¿sí?
Es más, recibieron hasta un atentado, recibieron 2 balazos en una camioneta en la cual se dirigían hacia un programa. Les hicieron trampas con el sistema al momento de la carga de datos, que lo que generaba era que vos cargabas un número de DNI y el sistema te modificaba el número, entonces no mapeaban los números de documentos con los nombres de los candidatos, haciendo caer todo lo que eran las candidaturas en la provincia de Buenos Aires. Y en Capital Federal hubo un movimiento bastante raro, por decirlo de alguna manera, donde una vez que están conformadas y presentadas las listas, quien era candidato a jefe de gobierno decide bajarse intempestivamente y dejar sin candidato al espacio. Por lo tanto, a pesar de todo eso, el Frente Despertar logró participar de las elecciones, logró pasar las primarias y logró llegar al debate. Y eso es muy importante porque después de 30 años, no solo que las ideas de la libertad volvieron a estar en un debate, sino que además Spert lo ganó por amplia diferencia. Ese es el primer punto. El segundo punto es, ojo que los procesos de crecimiento exitoso, ¿sí?, tienen que ver con procesos que tienen características exponenciales. Las funciones exponenciales tienen una situación muy particular de que empiezan creciendo muy lentamente. Es casi imperceptible el efecto del crecimiento. Sin embargo, hay un momento en el cual hay un punto de inflexión y a partir de ahí el crecimiento empieza a ser explosivo. Y yo creo que, digamos, ese momento del punto de inflexión ya ocurrió y fue en 2019. Aparte, preferencia revelada, si estuviéramos midiendo poco, ¿por qué crees que nos está entonces atacando tanto la gente de Juntos por el Cambio como la gente del Frente de Todos? Si no midiéramos, ¿por qué se van a estar ocupando? ¿O será que efectivamente las encuestas muestran la realidad, que el 15% de la población está eligiendo a los libertarios? Y no solo eso, sino que además, cuando vos vas al segmento de los más jóvenes, esa preferencia ya pasa al 30%. Y Javier, si te estamos entrevistando es porque esa expectación que generáis en Argentina llega también aquí a España. Es evidente que tu entrada en política ha generado una sensación y de eso queríamos hacernos eco en esta entrevista. ¿Con quién competís? ¿Quién, digamos, a quién le vais a tú has puesto Juntos por el Cambio, por ejemplo, es decir, ¿qué reacción ha habido en el macrismo? ¿De dónde va, por dónde está vuestra bolsa de votos? Mira, yo creo que la principal bolsa de votos nuestra es el antisistema. Hoy el 70% de la población argentina odia a los políticos y lo bien que hace. Si son unos estafadores, si son unos ladrones, si lo único que promueven son ideas que hunden más a la gente. Por lo tanto, digamos, o sea, nuestra bolsa de votos es el antisistema. Obviamente que en Argentina está tan corrido el arco a la izquierda que ser liberal es un revolucionario. Pero, digamos, a ver, en Argentina hay que todavía explicar que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y cuando vos escuchás al presidente, Alberto Fernández de Kirchner, alias el títere, o también Fantoche, te das cuenta que está rodeado de economistas de pésimo nivel, que tienen cualquier explicación esotérica con tal de no hacerse cargo, que es culpa del gobierno la inflación. Entonces, la realidad es, nosotros somos el antisistema porque la grieta es una falsa grieta. Macri y los Kirchner han sido socios. De hecho, la jugada que hizo en el 2011 Mauricio Macri ha sido una prueba, digamos, clara de su sociedad con los Kirchner. Por lo tanto, y además, si vos te fijás, todas las leyes y todas las cosas que impulsó el Frente de Todos a lo largo de este año, incluido encerrar a la gente, fue fuertemente apoyado y aplaudido por la gente Junto por el Cambio. Por lo tanto, es una falsa grieta, es una falsa oposición, ¿sí? Y en realidad la verdadera grieta es entre los políticos profesionales, que son unos ladrones, que son unos parásitos, que son unos inútiles, que son gente que le arruinan la vida al pueblo, contra, digamos, los honestos que vivimos de nuestro trabajo, de servir al prójimo con bien mejor calidad, un mejor precio. Por lo tanto, digamos, o sea, lo que hay que hacer es ayudar a las personas a que descubran, ¿sí?, que efectivamente estamos frente a un grupo de delincuentes y que lo que hay que hacer es una apuesta por el antisistema.
Y las encuestas, o sea, nosotros tenemos en promedio, hoy tenemos un 15% de intención de votos a nivel nacional. Y eso, digamos, o sea, si llegara a generarse una situación económica que se complique aún más, teniendo en un espacio a los dos mejores economistas de la Argentina, evidentemente, y reconocido por la gente eso, bueno, será, digamos, un motivo para lograr traccionar todo ese voto antisistema también. Javier, me gustaría que le expliques al público español, porque aquí en España está la idea de que los argentinos votan al peronismo como una especie de pacto de sangre que tienen, ¿no? Como si fueran idiotas y no tendrían otra cosa que pensar. Y no es así, es decir, ha habido muchos momentos en los cuales Argentina votó diferente y también fue nuevamente engañada. ¿Crees que eso puede ser en algún momento cómo veis al kirchnerismo y qué posibilidades hay de volver a quitarle, a desalojarles del poder? Mira, el tema es quién lo va a desalojar del poder. Porque si va a ser Juntos por el Cambio con Larreta, sí, con Horacio Rodríguez Larreta, la verdad que va a ser otra experiencia fallida. Porque ¿quiénes son los asesores de Larreta? Hablamos de macrismo. Eso es el macrismo, ¿verdad? Y Marcos Peña. Ok, entonces, y ya sabemos el fracaso en el que cayó Macri. De hecho, la autocrítica de Macri debería haber avanzado en las ideas de la libertad a fondo y me decían de no hacerlo y no lo hizo. Bueno, esos mismos asesores son los que están hoy al lado de Larreta, pero con la diferencia, mientras que Macri tiene ideas ligeramente más razonables que el promedio del político argentino, en el caso de Rodríguez Larreta es la misma basura que el resto, o sea, es un colectivista recalcitrante, que fíjate que hace, cuando empieza a haber reclamo, y es un comedor de impuestas, ¿no? O sea, digamos, o sea, él apoyó sistemáticamente encerrar a la gente hasta que las encuestas, después de 3 marchas, le dijeron que tenía que mirar para otro lado, o sea, Larreta es digamos, de lo más repugnante en la política argentina, porque claramente, o sea, gasta un montón de recursos en estar mirando estas cosas. Fíjate la irresponsabilidad, tiene a cargo uno de los distritos más importantes del país y está pensando en la elección del 2023. De hecho, ya le ofreció la vicepresidencia a un peronista como Schiaretti. Y después te tenés que bancar a los seguidores de Juntos por el Cambio que te digan, ay, vos estás con un peronista. Digamos, cuando ellos, digamos, o sea, no solo que trajeron de vuelta el peronismo, ellos, digamos, o sea, pactaron antes de asumir con Moyano, con el Momo Venegas, 2 sindicalistas, digamos, después, o sea, terminaron yendo a una fórmula presidencial con Pichetto, que era el jefe de bancada kirchnerista. O sea, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Eso es un conjunto de hipócritas, no van a cambiar nada, y lo único que van a generar es asegurar que, digamos, vuelva más tarde nuevamente el kirchnerismo. Por lo tanto, acá se necesita un cambio de 180 grados. Hay que dejar de lado las ideas colectivistas y hay que volver a abrazar las ideas de la libertad. Pero como esas ideas van en contra de los intereses de los políticos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Es que nunca van a prosperar. ¿Por qué? Porque a los políticos les va muy bien con este sistema. Entonces, básicamente, lo que hay que hacer es entrar al sistema y romperlo desde adentro. Porque además, esto es un tema muy importante, está muy limitado hoy el tema de la batalla cultural. Porque en Argentina ganó Gramsci. Digamos, todos los artistas en su gran mayoría responden al kirchnerismo, ¿sí? Le han lavado el cerebro a los jóvenes y eso, digo, en una generación lo haces, ¿eh? Imagínate que el kirchnerismo estuvo 12 años en un tramo y después está de nuevo en el poder. Y las prácticas y políticas implementadas, digamos, esas tampoco fueron cambiadas, porque los tibios inmundos de Jaime Durán Barba y la basura de Marcos Peña, es decir, no se puede tocar, no se puede cambiar. O sea, además, digamos, aparte, digamos, o sea, Marcos Peña se sentía orgulloso de que el gobierno de Cambiemos era socialista y popular, se autodeclaraba socialista. Jaime Durán Barba, un marxista, y Macri orgullosamente decía que su gobierno era socialista. Entonces, ¿qué puedes esperar si es el más razonable dentro de Juntos por el Cambio? ¿Qué vas a esperar de Larreta? Si Larreta es de lo peor que existe en la política, es lo más putrefacto que existe en la política argentina, que es un gusano. Entonces, digo, la realidad es que, digamos, si vos no, y además empieza a haber un problema de censura porque se empezaron a cooptar los medios de comunicación.
Entonces, los lugares que vos tenés para ir a expresar las ideas se empiezan a achicar sustancialmente. Entonces, la verdad es que la batalla cultural se está agotando y ese conjunto de cosas fueron las que hicieron que yo me decidiera entrar en política. Y en lugar de ir a un lugar donde yo sabía que iba a tener un cargo seguro, decidí meterme en un lugar con el que estoy en comunión con las ideas. Por eso me junté con José Luis Esper y no, digamos, o sea, con el socialismo amarillo, digamos que en el fondo son capaces de hacer cualquier cosa con tal de conseguir votos, llegar al cargo. De hecho, yo los llamo Juntos por el Cargo, o sea, porque lo único que les importa es el cargo. O sea, y se arrastran de manera miserable para eso. Entonces, sinceramente, pero yo, digamos, o sea, prefiero tener menos votos, pero con una opción liberal donde decimos lo que pensamos y lo planteamos abiertamente, a tener que ir a un espacio repugnante, digamos, o sea, donde todo lo hacen con culpa y además está dominado por socialistas y marxistas que después, al momento de tomar decisiones, no te dejan avanzar hacia las ideas de la libertad. Entonces, sinceramente, no vale la pena. Y de hecho te digo, porque estaba por mencionar el tema de la reta, vos fijate esa basura asquerosa que es gusano, repugnante que es la reta. Para tratar de mostrarse amigable con la propiedad privada, hizo un hilo de Twitter con 5 tweets. Y había 2 que se contradecían con los 3 anteriores, o sea, ni siquiera tiene consistencia, o sea, es alguien que es tan colectivista que ni siquiera, digamos, o sea, sabe mantener un discurso coherente respecto a la propiedad privada. Y eso después, al momento de hacer política económica, se nota. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando te tienen que meter la mano en el bolsillo, lo hacen. De hecho, el gobierno de Macri lo hizo. Subió los impuestos porque puso la renta financiera, aumentó la cantidad de ministerios, cercenó libertades individuales imponiendo un cepo, ¿sí? Puso la ley de góndolas, con lo cual fue contra la propiedad privada. Ya estando en la oposición, mandó la ley de alquileres, la ley del teletrabajo. O sea, todas medidas bien antimercado. Por lo tanto, yo te diría, lo primero que nosotros tenemos para ofrecerle a la sociedad es que no vamos a ir contra las libertades individuales, que jamás vamos a votar subas de impuestos, ¿sí? Y que jamás, digamos, iremos contra la propiedad privada. O sea, eso ya es un avance fenomenal para una supuesta oposición que lo único que hace es destrozar lo poco que queda de capitalismo en Argentina. Te quería preguntar por la batalla cultural y el tema de los medios, porque aquí en España, en las redes sociales, la persecución contra las ideas liberales, contra las ideas de la libertad, es continua. Ya a partir de ahora se han quitado la careta. La semana pasada han arrancado las campañas de las catalanas y ese mismo día le cierran la cuenta a Vox, por ejemplo. Sin mayor explicaciones. ¿Cómo estáis de apoyos mediáticos en Argentina? ¿Qué papel está jugando Clarín, por ejemplo, que durante la etapa del kirchnerismo tenía una relación muy tirante con Cristina? ¿Qué apoyos tenéis? Clarín y sigue apostando fuertemente a Juntos por el Cambio. O sea, Macri. O sea, a la falsa oposición. ¿La Nación? La Nación tiene una posición, te diría, más antikirchnerista. Entonces ahí hay espacio para gente antikirchnerista que, digamos, no es de Juntos por el Cambio. O sea, La Nación a mí me da espacio. O sea, hay algunas de las personas, o sea, me dan muy buenos espacios. Igual ha habido cambios y es muy probable que algunos periodistas, o sea, obviamente no me van a convocar. ¿El kirchnerismo de Alberto Fernández metió mano en los medios, Javier? Sí, de hecho están comprando medios de comunicación para justamente cercenar la opinión de los disidentes. ¿Televisiones queda alguna? ¿Alguna libre? No. Las televisiones están compradas también. Sí. Entonces, en alguna ventanita y todo lo que tenés que hacerlo, digamos, yo por ejemplo lo hago mucho desde mis redes, los hago desde mi Instagram, lo hago desde mi YouTube, que me lo creé hace poco, el Javier Milei OK, lo hago desde Twitter, ¿sí? Digamos, y voy transmitiendo desde distintos lugares. Y bueno, y vamos llegando y vamos teniendo impacto, pero o sea, algunas cosas tienen más impacto, otras cosas menos,
Pero, por ejemplo, la película que hice sobre mi libro Pandenomics, la vieron más de 1 millón de personas. O sea que, Hay a lugares, pesar hay grietas por donde meterse también, ¿no? de... Eh, Javier, Acá la gente a llorar, perdona. es hacer algo. Hoy leíamos esta noticia en el diario La Nación. Murió Abigail, la niña de 12 años que no habían dejado cruzar a Santiago del Estero. Este es un caso que en Argentina también causó muchísima indignación, muchísimo repudio por parte de la gente. Y quería aprovechar esta terrible noticia de esta niña que sufrió un cáncer terminal. La foto que están viendo es el padre llevándola en brazos por culpa de un paso policial que no la dejaron pasar por el tema de la pandemia. Y quería preguntarte, aprovechando esto, ¿qué ha sido la pandemia para el kirchnerismo y sobre todo en Argentina, donde lleváis meses y meses de cuarentena? Eso es inaguantable. Mira, en primer lugar te diría que es un gran error, ¿no? O sea, cuando vos mirás cuantitativamente, los números no dan lugar para lo que se hizo. O sea, a nivel mundial estoy hablando. O sea, la Organización Mundial de la Salud amenazó con una nueva con una nueva peste española, una nueva fiebre española, que es la fiebre española que inicia arranca a finales de 1918 y termina en inicio de 1920, digamos, infectando a un tercio de la población del planeta, llevándose la vida del 2% de la población mundial. Si eso hubiera sido así, este año vos deberías haber visto en el mundo que murieran son de 160, ponele más de 220 millones de seres humanos. Bueno, eso no pasó. Es más, o sea, la Organización Mundial de la Salud le erró por 200-1. Por lo tanto, si vos tomás el trabajo que hizo Barro con Ursúa y Wen, vos podés hacer el contrafáctico y darte cuenta que el 99,5% de lo que cayó la tasa de crecimiento del PBI obedece a las cuarentenas cavernícolas impulsadas desde la Organización Mundial de la Salud. Y Argentina, digamos, fue el peor de todos, porque además hizo la cuarentena más profunda y más larga del mundo. Sin embargo, Argentina no solo que cae su PBI en el 2020, terminó cayendo el triple que el resto del planeta Tierra, sino que además Argentina estuvo entre los 5 países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Y todo porque los políticos ladrones no quisieron dejar de robar, porque básicamente el modelo CIR, que es la forma en la cual se combaten las pandemias, ¿sí? Con evidentemente sus versiones mejoradas. Ahí lo que vos tenés es que Argentina, del método científico, o sea, del método CIR, o sea, susceptibles infectados removidos, lo único que usó fue el nombre. O sea, y apeló a la parte de la responsabilidad de los individuos, pero cuando tuvo que hacerse cargo de la parte estatal, dado que vos tenés estado de bienestar y ese estado de bienestar en Argentina incluye el sistema de salud, cuando se tuvieron que hacer cargo de los testeos, como los testeos había que importarlos, los test, entonces, y con eso eran licitaciones transparentes y no podían robar, entonces, ¿qué hicieron? Testearon muy poco. Y así estamos, o sea, un desastre en lo económico y un desastre, digamos, en lo sanitario y obviamente un desastre en lo social. De hecho, este es un gobierno genocida que mató a 30.000 seres humanos, porque si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 10.000 muertos por coronavirus el año pasado. ¿Y cuántos tuvimos? 40.000. Es decir, la diferencia de esos 30.000 los asesinó el gobierno con su política de robo y de no querer escuchar a los que opinaban distinto. De hecho, aquellos que ya por abril, mayo alertábamos sobre este problema, en especial cuando se renovó la primer cuarentena, empezamos a alertar de estos riesgos, fuimos perseguidos por el aparato de propaganda oficial, se nos han hecho causas, digamos, en mi caso, digamos, me han hecho 2 causas penales, ¿sí? Por lo tanto, ha habido una fuerte persecución a los que opinábamos distinto. Desde varios medios oficialistas éramos agredidos, o sea, es más, el vocero no oficial del presidente ha pedido explícitamente por la censura de mi persona. Bueno, y lo que uno nota de eso, yo en mi libro Pandenomics, yo lo explico en la parte 3, hay toda una parte vinculada, un capítulo vinculado al miedo y el avance sobre las libertades individuales,
y muestro que el coronavirus es una excelente oportunidad para que aquellos políticos con perfil totalitario o, digamos, vocación totalitaria avanzaran sobre las libertades individuales. Bueno, el kirchnerismo es eso, por lo tanto, digo, no deberíamos sorprender que hayan avanzado del modo que lo hicieron sobre las libertades individuales. Aquí es igual, el sanchismo es exactamente lo mismo que en España. Un año de pandemia, llevamos una tercera ola, casi 90.000 muertos, 11% de caída del PIB y una economía que llevará años en reconstruirla. Ellos siguen a lo suyo, eso sí. Y cualquier voz disidente, como puede ser la tuya o la nuestra, inmediatamente tiene que ser callada. Quiero preguntarte también por el tema de el futuro económico de Argentina, porque tú dices que Argentina va a ser una gran villa miseria dentro de poco tiempo y preguntarte precisamente por eso, cómo está, si los índices de pobreza siguen al alza y qué se puede hacer contra eso. A ver, la pobreza en Argentina ya supera el 50%. Es más, la indigencia, la gente que ni siquiera le alcanza para comer, supera el 10% de la población. O sea, un país que produce alimentos para más de 450 millones de seres humanos, no le puede dar de comer a todos los argentinos, que son 45 millones. De hecho, tiene 4,5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. O sea, hay gente en Argentina que no le alcanza para comer. Entonces, además, 2/3 de la población, de los chicos, también están debajo de la línea de la pobreza y tienen serios problemas de alimentación. Por lo tanto, Argentina está hipotecando su futuro de manera vil, o sea, está arruinando a las generaciones futuras y cada vez genera más pobreza, y lo único que se le ocurre al gobierno es subir más los impuestos y aumentar más el gasto público. Y lo único que hace es generar cada vez más miseria. Entonces, la realidad es que en los últimos 37 años, que desde que hay democracia, a todo el mundo le ha ido peor, salvo a los políticos, los cuales se han vuelto millonarios. Entonces ahí el problema está claro, el problema son los políticos y hay que ir contra los políticos. O sea, por eso yo soy bien áspero ahí y digo que, digamos, hay que sacarlos a patadas sobre el lugar donde se sientan. En el culo, quería decir. Patadas en el culo, sí, exactamente. Bueno, te quiero preguntar por si te ha tocado dar un meeting en una villa miseria, es decir, lo que aquí serían en un poblado de chabolas. No sé si has pasado y cuál sería, si lo hicieses, ¿cuál sería tu mensaje? ¿Cuál sería tu lema en ese sentido, en ese caso? A ver, está bueno, porque así también lo ligo con la pregunta anterior, porque la realidad es que Argentina, o sea, ya no crece desde el 2010, ¿no? O sea, y Argentina invierte muy poco, en Argentina no se respeta el derecho de propiedad para el que ahorra, no se respeta el derecho de propiedad para el que invierte, y la única forma que vos salís de la pobreza es creciendo. Y para crecer tenés que invertir y aumentar el stock de capital per cápita, pero para eso, digo, tiene que ser rentable la inversión. Y con la presión fiscal que tiene Argentina, con el gasto público que tiene Argentina, eso es imposible. Entonces, si Argentina no hace una reforma estructural de lo que tiene que ver con el Estado, achicar el gasto público, bajar los impuestos que golpean sobre la oferta principalmente, reestructurar todo lo que tiene que ver con el gasto público, cambiar las leyes laborales, porque el 30 y pico, casi el 40% de la población que trabaja está en el mercado en negro. Bueno, y si no Argentina no se abre al mundo, digo, cada vez Argentina va a ser más pobre, porque la única forma que el hombre descubrió para salir de la pobreza se llama capitalismo. Pensá que cuando arrancó el capitalismo, el 95% de la población del planeta Tierra, que en aquel momento eran menos de 1.000 millones de seres humanos, el 95% vivía con menos del equivalente de $1 diario. Y antes de llegar la pandemia, con 7.800 millones de seres humanos en el planeta Tierra, solamente el 5% estaban debajo de la línea de pobreza extrema. Entonces, digo, hay salida, la salida es el liberalismo, ¿sí? La salida es abrazar la idea de la libertad, y cuando yo voy a los barrios carenciados, justamente les llevo este mensaje.
le llevo el mensaje de lo importante que son las instituciones del capitalismo, ya sea la propiedad privada, la libre entrada y salida, la no intervención violenta del gobierno, la cooperación social, la división del trabajo, ¿sí? ¿De qué es esto de si nos podemos poner de acuerdo con la definición de lo que es el liberalismo, que es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, la no agresión, ¿sí? El respeto del derecho a la vida, bueno, o los grandes, digamos, que son los dos derechos naturales, que son el derecho a la vida y el derecho a la libertad, y el derecho adquirido, si vos querés, que es la propiedad privada. Por lo tanto, uno tiene que ir y contar estas ideas, y lo que uno ve es que, y esto es lo que pone muy nervioso a la clase política, es que nosotros tenemos mucho impacto sobre los jóvenes y sobre segmentos vulnerables que jamás imaginarían que entrarían a la ciudad de la libertad. Pero afortunadamente y gracias a Dios la gente está despertando y está tomando conciencia que si Argentina tiene futuro, ese futuro es liberal. Es decir, no son víctimas del capitalismo, son víctimas de la ausencia del capitalismo. Son víctimas del Estado directamente. Es decir, todas esas personas hundidas en la más extrema pobreza y miseria que es Argentina, Dios, es absoluta y total responsabilidad de la presencia nefasta de ese enemigo que es el Estado. ¿Tenéis, Javier, para ir terminando, ¿tenéis dentro del punto de vista fuera de Argentina, tenéis algún tipo de alianza ahí? ¿Cuáles dirías que son los partidos que más hermanados están con vosotros, si es que hay algunos? Bueno, fuera de Argentina, nosotros estamos en contacto con todos los partidos libertarios del resto de Latinoamérica. Es decir, recientemente tuve un contacto con el Partido Libertario de Estados Unidos. Así es que te diría que todo lo que es, bueno, desde Estados Unidos para abajo, contactos con todos, y obviamente que estoy en contacto con algunas personas de España. Así es que igual estoy más vinculado a organizaciones académicas, a instituciones académicas, pero yo recientemente he firmado la Carta del Disenso, o sea, la Carta de Madrid, o sea, me alineé con la Fundación del Disenso. Así que claro. Bueno, por eso sí que no es que diga, o sea, y conozco bien el trabajo de Vox y me parece interesante cómo, fíjate que arrancó con muy poquito y mira ahora. O sea, sí, no, las posibilidades, Javier, están ahí. Aquí hemos visto fenómenos parecidos, tanto de un lado como del otro. Gente mediática que después acabó con decenas de escaños en el Congreso, con lo cual vosotros ahí tenéis muchísimo recorrido. Y sí, aparte, quiero hacer una aclaración, no es que uno es mediático porque es mediático. O sea, yo, digamos, o sea, tengo 52 artículos académicos, 16 libros, tengo 30 años de experiencia universitaria, de docencia universitaria, o sea, más de 500 artículos de divulgación en medios importantes tanto a nivel local como internacional. Por lo tanto, o sea, no es que uno, digamos, o sea, cayó de un paracaídas. Pero Javier, déjame decirte una cosa. Para mí hay un antes y un después en el liberalismo, en lo que es después de tu... Porque es la primera vez que un liberal en las televisiones conecta de una forma tan fuerte con una parte de la población. Hasta ese momento, mientras lo que yo vi como liberal expatriado argentino, lo que había en ese momento era mucho académico y poca gente que quisiera pisar el barro y que quisiera conectar y no conectábamos con la gente. No, hablábamos de externalidades, hablábamos de polladas y no llegábamos a hablar de lo que le interesaba a la gente. Y yo creo que a partir de que tú empiezas a explicar la economía y empiezas a anunciar lo que va a venir, simplemente no porque tenías la bola de cristal, sino porque veías con análisis económico lo que estaba pasando, a partir de ahí la gente empezó a creer más en estas ideas. Corrígeme si... Bueno, a ver, yo lo que creo es que se dio un momento histórico que había lugar para un estilo confrontativo, o sea, tal cual lo señalás vos, Luis, es decir, los grandes popes del liberalismo que hoy critican tanto mis formas y todo a nivel doméstico, son los que encontraron la plena ebullición de los 90, con las ideas de la libertad creciendo y las convirtieron en una vergüenza, en una intención del voto de menos del 0,1%, hicieron que, digamos, la gente sintiera vergüenza de ser liberal
Y bueno, digamos, o sea, y esas son las personas que más me critican casualmente. Es más, a algunos de ellos hasta les molesta que yo haya popularizado las ideas porque sostienen, digamos, que son para un claustro académico y para una élite. O sea, por eso, digamos, o sea, es más, en algunos de ellos hasta se nota cierto desprecio por los segmentos más vulnerables. Entonces, digamos, con gente así, ¿cómo querés avanzar? O sea, son un pelotazo en contra, o sea, son la propia base del fracaso de las ideas. Justamente estos que critican tanto son los mismos que hundieron a las ideas. Eso por un lado. Por otro lado es, en mi caso particular, digo, yo creo que lo que resulta atractivo es, por un lado, mi pasado de cantante de rock and roll, que hace que tenga una presencia así más tipo un rockstar que un economista. Por otro lado, también tiene un rol muy importante mi experiencia como arquero de Chacarita Juniors, o sea, golero, como le dicen en España. Y eso implica una personalidad muy fuerte. Pensá que de los 11 jugadores es el que se viste distinto, el que la puede jugar con las manos, el que tiene, digamos, un entrenamiento distinto. Es más, de hecho juega con guantes, por decirlo de alguna manera. Entonces, fíjate que eso, y además cuando se equivoca, es gol. O sea, digo, el arquero se equivocó, es gol. O sea, el error es letal para el arquero. Y con lo cual eso, digamos, te hace una persona muy combativa, o sea, con mucha personalidad y que estás dispuesto a soportar cualquier cosa, por decirlo de alguna manera, y soportás cualquier tipo de presión. Y después, o sea, te encontrás con un economista matemático, ¿sí? Que tiene 52 artículos académicos, que es especialista en crecimiento económico, con y sin dinero, por lo tanto también soy especialista en temas monetarios, y obviamente, o sea, tengo, digamos, tengo la dicha de haber cursado con muchos matemáticos. Los matemáticos tienen esa extraña virtud de tomar un problema muy difícil y convertirlo en algo muy fácil. Y eso es lo que yo trato de hacer en términos televisivos. Sí, y lo has conseguido, Javier. De eso no cabe ninguna duda y de ahí el éxito que tuviste tú y que tuvo también José Luis Espert. Y les deseamos muchísima suerte de aquí a octubre a esas elecciones y que, bueno, hemos visto la foto vuestra en Mar del Plata. La verdad que estaba muy bonita y espero que, bueno, están en la costa en este momento haciendo campaña. No, ya terminamos la fase de la costa, así es que ahora próximamente tenemos que viajar a Córdoba, a Mendoza y a Santa Fe. Así es que estaremos yendo con el Tour de la Libertad a otras provincias y seguiremos recorriendo la capital federal y la provincia de Buenos Aires. En octubre también va a haber, en las provincias también se juegan algo. Sí, sí, en todo el país hay elección para diputados y solo en algunos distritos hay elección para senadores. ¿Y os presentáis en todas las provincias? No, no, porque somos una fuerza nueva y O entonces sea, tenemos que... enfocáis a Buenos Aires, ¿no? Lo enfocáis a Buenos Hay, Aires. en los distritos donde, digo, esto es un problema de presupuesto, o sea, nosotros no tenemos las arcas públicas para robar, digamos, como hacen los políticos, nosotros nos financiamos con la propia, así que imagínate que es mucho más difícil. Es como debería ser, el problema es que los otros hacen trampa. Tú O vas a donar tu sea, sueldo, ¿no? sí, yo decidí renunciar a mi dieta para no costarle nada a los argentinos y yo seguir viviendo de mi trabajo, porque dar conferencias no está en conflicto con, con mi actividad en el Congreso. Y obviamente como está armado el diseño político, no podés hacerlo. Entonces lo primero que voy a hacer es enviar un proyecto para que haya una ley que te permita renunciar a la dieta y aquellos que no lo hacen y votan en contra quedarán marcados como aquellos que quieren vivir estafando y robándole a la gente. Antiguamente, Javier, era así, ¿no? Se llamaban honorables porque no cobraban, ¿no? Exactamente, el Congreso se llama Honorable Congreso de la Nación Argentina porque justamente eran cargos ad honorem.
Pues fíjate, cuánto ha cambiado. Pues Javier Mieley, como siempre, gracias por hacernos un hueco en tu apretada agenda. Te mandamos un fuerte abrazo, te deseamos toda la suerte a ti y a José Luis Esparte en esta nueva aventura. Muchísimas gracias, Luis, por este espacio. Estoy muy contento de poder interactuar con ustedes y gracias siempre por el apoyo y por la buena onda, así que un gran abrazo.